Me llamo Antonio Lascano Araujo, soy biólogo, trabajo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Siempre he trabajado en la universidad, no concibo un sitio distinto para llevar a cabo mi labor de docencia, de investigación y de difusión de la biología, básicamente. Yo trabajo en problemas de origen y evolución temprana de la vida. Es un problema que siempre me ha llamado la atención, el tratar de entender cómo fue que surgieron los primeros organismos en el planeta. No sabemos cómo se dio y nunca vamos a ver cómo ocurrió porque no tenemos los sedimentos, no tenemos las rocas que nos expliquen cómo era la Tierra primitiva y que por lo tanto nos permitan deducir cuál era la composición de la atmósfera, la temperatura de los océanos, las reacciones químicas que pudieron haberse llevado a cabo. De lo que sí estamos muy seguros es que fue un origen totalmente natural. Y sabemos también que cuando la Tierra recién se formó, las condiciones ambientales eran muy diferentes a las actuales. Era un planeta donde no había oxígeno libre en la atmósfera, era un planeta sobre el cual caían constantemente cometas, asteroides, meteoritos, era un planeta muy turbulento, no había actividad geológica lenta como la que vemos hoy en día, una deriva lenta de las placas continentales, sino que probablemente ni siquiera había placas continentales y la superficie se reciclaba constantemente. Y estas condiciones que nos parecen muy hostiles desde el punto de vista de los humanos, en realidad permitieron la formación de compuestos orgánicos como los aminoácidos, los azúcares, los constituyentes de los ácidos nucleicos, los constituyentes químicos de las membranas. Creemos que estas reacciones formaron lo que llamamos la sopa primitiva, que es una metáfora, un eufemismo para referirnos a los charquitos que pudieron haber existido en el planeta, en donde se fueron acumulando estas moléculas, empezaron a interaccionar y de esa interacción fue que creemos que surgieron eventualmente los primeros seres vivos. Hoy en día cuando pensamos en una célula, incluso las más sencillas como las de las bacterias, pensamos en una estructura que al microscopio se antoja como relativamente simple, pero hay una interacción muy refinada, muy compleja, que es producto de 4.000 millones de años de evolución entre los sitios donde se forman las proteínas, los sitios que permiten la replicación de los ácidos nucleicos, las rutas metabólicas, la interacción tomando o liberando gases del ambiente, etc. Y en realidad creemos que en el pasado, y tenemos pruebas de ello, esas interacciones eran más sencillas. Por ejemplo, hoy en día todos los seres vivos tenemos material genético constituido por DNA y hay otro ácido nucleico, el RNA, que es un primo químico, si se quiere ver así, del DNA, que tiene muy mala fama. Tiene muy mala fama porque es el material genético de virus como el que causa el SARS, como el que causa el ébola, como el que causa el SIDA, como el que causa la influenza. Pero sabemos que este ácido nucleico antecedió a el DNA. Y el RNA tiene una propiedad muy característica. Si uno se fija en el DNA, uno lo que ve es una pequeña, como una columna salomónica minúscula, como las que vemos en los altares, por ejemplo, de la Catedral Mayor aquí en la Ciudad de México. Pero el RNA adopta conformaciones muy complicadas, adopta formas en el espacio, estructuras terciarias las llamamos, extraordinariamente refinadas, extraordinariamente sofisticadas, y esto le permite catalizar reacciones bioquímicas, reacciones químicas, y esto llevó a que hace ya varias décadas distintos autores propusiéramos que antes de que hubiera DNA, que antes de que hubiera proteínas, en realidad lo que teníamos era seres vivos muy sencillos, probablemente con alguna membrana, constituidos básicamente por RNA y aminoácidos, azúcares de las que estaban acumulados en la Tierra primitiva. ¿De qué se nutrían estos primeros seres vivos? Probablemente de una especie de actitud matricida, si lo quieren ver así. Tomaban los compuestos de donde se habían formado y estos eran sus fuentes de carbono, de nitrógeno, de energía, y eventualmente empezaron a aparecer rutas de fijación del dióxido de carbono, el mismo gas que vemos en los refrescos, en la champaña, en la cerveza, y este gas se convirtió en la fuente del carbono mediante procesos como la fotosíntesis. Es una historia que he relatado en unos cuantos minutos, pero en realidad debe haber llevado un
unos cuantas decenas de millones de años en la Tierra, porque la evolución microbiana es muy rápida. Y aquí yo creo que viene un cambio conceptual importante. Cuando pensamos en los microbios siempre pensamos en enfermedades, y la verdad es que desde el siglo XIX, en el contexto de la teoría de Charles Darwin, lo que tenemos que pensar es en los microbios como los ancestros de todas las formas de vida contemporáneas. De hecho, nosotros mismos, los humanos, todos los animales, todas las plantas, todos los hongos, todas las células que tienen un núcleo, ya sea que vivan de manera independiente, como los paramecios, las amibas, o que vivan ya en estructuras un poco más complejas, como la de un cuerpo humano, un cuerpo animal. Todas las células tienen unas pequeñas estructuras que llamamos mitocondrias, que alguna vez fueron bacterias de vida libre, pero que se insertaron en otro tipo de células mediante un proceso de simbiosis, y eso es finalmente lo que da lugar a los dos grandes grupos celulares: las bacterias, que llamamos procariontes, que carecen de una membrana nuclear; los eucariontes, las células que tenemos cuando menos una membrana nuclear y que tenemos una serie de organelos que compartimentalizan las distintas funciones, como la fotosíntesis o la respiración. Yo de niño vivía en los Estados Unidos y siempre he dicho que le debo mi vocación científica a la carrera espacial soviética. Y hago esta afirmación porque cuando la Unión Soviética puso en órbita el primer satélite en 1957, la reacción que hubo en Estados Unidos fue de sorpresa ante lo que consideraban un atraso extraordinario en la investigación científica, no solo en la investigación espacial. Y la reacción que hubo en Estados Unidos fue absolutamente maravillosa. Yo entiendo el componente político, la parte ideológica, pero en Estados Unidos hubo en ese momento un esfuerzo que vino desde la Casa Blanca, desde el Capitolio, desde los gobiernos estatales, condales, de las pequeñas ciudades, etcétera, para promover la enseñanza de las ciencias a todos niveles. Como resultado de eso, cuando uno entraba a la escuela, uno tenía en todas las primarias en Estados Unidos, tenía microscopios, terrarios, telescopios, métodos nuevos de enseñanza de la ciencia, y ahí fue donde yo me di cuenta de dos cosas: uno, que me gustaba la ciencia, y dos, que podía uno ser científico, es decir, que era un camino para el desarrollo personal que uno podía seguir. A mí me llamaban de una manera muy fuerte la atención las ciencias del espacio, y una anécdota que siempre me ha conmovido es que cuando mi abuela materna, que vivía en México, se enteró, me mandó los libros donde había estudiado astronomía su bisabuela, su madre, mi bisabuela materna, en la Escuela de Niñas de Durango, donde por cierto estudió eventualmente Silvestre Revueltas, el músico. Y a veces me he preguntado, bueno, ¿qué hemos hecho que en ese momento las niñas, los niños podían llevar libros de texto donde se estudiaba la astronomía más avanzada, y de repente hemos descuidado durante largos periodos la enseñanza de las ciencias? Yo creo que cualquier persona tiene una cierta curiosidad científica, y yo tuve la buena suerte de crecer en un medio en donde esa curiosidad científica se desarrolló de una manera natural, porque los maestros, las instituciones, la atmósfera efectivamente lo conducían a uno en esa dirección. Cuando vine a México, entré después de muchas dudas de la familia a una escuela espléndida, a una secundaria espléndida, la número 15, Albert Einstein, que siempre fue apoyada por la comunidad judía en México, y que habían puesto de nueva cuenta telescopios, microscopios, juegos de física, de química, de manera que esa vocación temprana por la ciencia se fue desarrollando de una manera natural. Y prácticamente sin darme cuenta entré a la Facultad de Ciencias, aunque originalmente jugué con la idea de ser químico, pero entré a la Facultad de Ciencias y no me gustó la biología, no me gustó lo que estaba aprendiendo. Y entonces empecé a tomar clases un poco como oyente en otras carreras, en física, en matemáticas, y me asomaba a clases en filosofía y letras, y de una manera totalmente desordenada, que me sorprende mucho que haya llegado a buen fin. De repente vi que me había
licenciado en biología y también de una manera muy sorprendente, sobre todo para mí, terminé con el doctorado en biología. Eso sí, haciendo siempre lo que me gustó, que es tratar de comprender el origen y la evolución de la vida. El ingreso al Colegio Nacional yo creo que es la máxima distinción que voy a recibir en toda mi vida. Yo recuerdo y que siendo estudiante en el Colegio de San Ildefonso, cuando estaba allí en la Escuela Nacional Preparatoria, vine a caminar por aquí para hacer el examen de ingreso a la universidad y vi un letrero que decía Colegio Nacional y dije, bueno, si no entro a la preparatoria, entro al Colegio Nacional porque pensé que era una escuela privada. Después muy rápidamente me di cuenta del error que había cometido ante mí mismo, porque los maestros que tuve yo en la preparatoria hablaban con una reverencia muy conmovedora de los personajes del Colegio Nacional. Y ahí es cuando se da uno cuenta que en realidad, aunque nunca haya tomado uno clases con ellos, aunque nunca haya sido su alumno, de alguna manera todos somos estudiantes de un grupo de personajes que ha configurado de una manera extraordinaria la vida científica, cultural, artística e intelectual de México. Es verdad que Octavio Paz nunca dio clases en México, es cierto que no me tocó conocer a don Isaac Choterena, es cierto que vi a distancia a don Ignacio Chávez, pero todos estos personajes y muchos más son los que configuran esa atmósfera que la nación protege y respeta de una manera que encuentro absolutamente extraordinaria. Ingresar al Colegio Nacional va a ser para mí la distinción máxima a la que pueda yo jamás haber aspirado, y aunque en el reglamento del colegio dice que todos los miembros son de igual jerarquía, sé que en el interior de mí mismo esto va a ser una cosa difícil de aceptar. La otra cosa que tendré que hacer es recordarme a mí una y otra vez lo que los latinistas medievales decían: cuando el envanecimiento hacía que alguien se pusiera demasiado orgulloso o viera con vanidad sus logros, los latinistas recomendaban decir memento mori, acuérdate que te vas a morir. Y probablemente esa es la sensación que voy a tener toda mi vida al estar rodeado de gentes que admiro profundamente, que respeto enormemente y que forman parte de uno de los grandes logros de la nación visto en su conjunto.